Buenas noches. Bueno, mi nombre es Vanessa Serigoyen. Soy gerente de operaciones de Scavenger y vamos a esperar unos minutitos más, por favor, unos 5 minutos más para que varias personas se vayan uniendo, por favor. Hola Vanessa, yo pienso que esperamos unos 10 minutitos, porque aquí Ya. vamos a utilizar esta pantalla para poder eh, más o menos deslindar un poco o expandir un poco el conocimiento sobre lo que significa hacer la certificación, sobre los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Siempre van a haber dudas por parte de ustedes, los que quieren trabajar con el sistema o los que ya trabajan con el sistema, ¿no? Y la importancia de estar certificados, pues, implica que no solamente tengamos un documento que avale que podamos trabajar de una forma formal, cumpliendo protocolos internacionales, sino que nuestra intención específica es que ustedes aprendan a manejar bien los equipos, aprendan a manejar bien cualquier adversidad que pueda pasar al momento de trabajar con los pacientes, aprendan a manejar, en este caso, como se va a realizar en la ciudad de Bolivia, pues aprendan a manejar los sistemas a altura, ¿no? Siempre se han hecho los cursos y nunca se ha hablado del tema del manejo en altura y esta vez vamos a darle énfasis e importancia a ese tema. Nosotros tenemos que saber que todos los colegas que trabajan en La Paz o que trabajan en el Alto, en el caso de Bolivia, o a nuestros colegas que trabajan aquí en La Oroya, en Cerro de Pasco, que estamos hablando en Perú, son ciudades que están sobre los 4.000 metros, sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, pues tienen que tener ciertos reparos importantes para el trabajo con óxido nitroso, ¿no? Y esos reparos importantes que yo los he venido investigando, haciendo clínica en ciudades tan altas como la ciudad de Cerro de Pasco, que está acá a 4.300 metros sobre el nivel del mar, en donde justamente el nivel de oxígeno solamente llega a ser un 8% del aire que uno respira, pues me ha ayudado a lograr una técnica diferente para poder implementarla en estas ciudades altas. Yo sé que a nivel mundial no hay muchas ciudades tan altas como La Paz, como el Alto, allá en Bolivia. Entonces, viendo que ustedes son un país que está inmerso en la cordillera de los Andes y que en las alturas pueden ser muy variables, como la ciudad de Santa Cruz a 500 metros sobre el nivel del mar y la ciudad o en la parte del Alto que está a 4.100, pues el hecho de tanta variación en altitud, pues implica que nosotros tengamos una técnica específica para el trabajo en altura. ¿Ya? Yo quiero que los doctores que estén interesados en el curso, pues no se corten en darme a conocer sus dudas, ¿sí? El curso tiene un proceso que se va a realizar en 2 etapas, una sesión online y una sesión presencial. Hemos dado por esta vez la opción de hacer la sesión online para nosotros dar más énfasis a la preparación del colega. O sea, estamos incluyendo a través de la doctora Magali López, y la doctora Santiermi y el doctor Carlos Quevedo, la posibilidad de hacer un poco más de teoría previa a la presentación de justamente el curso presencial o a la edición del curso presencial. Y esto lo hacemos para enriquecer mucho más el proceso de capacitación que deben tener todos los profesionales, ¿no? Entonces, vamos a tocar diversos temas previos al curso presencial que vamos a evitarlos ya tocar en el momento del presencial para nosotros tener muchísimo más acción en el caso del trabajo clínico y del trabajo teórico. Entonces, si es que tenemos algunas dudas, podemos ir planteándolas ahora, ¿no? Este, a ver Bueno, doctor, si... varias personas se han comunicado conmigo Ujú. mandándome mensajes de texto y bueno, me preguntan, ¿qué precauciones debe tomar una persona después, más bien tras de la sedación consciente?
Ya. Primero, tengamos que tener en cuenta que la sedación consciente con óxido nitroso es un tipo de trabajo en odontología. Es una técnica que tenemos que aprender y esta técnica va de la mano con los equipos que vamos a manejar. O sea, el hecho de nosotros tener, del hecho de tener nosotros la preparación también nos implica que tengamos que tener el equipo adecuado para el trabajo, ¿no? En este caso, pues los equipos que se están fabricando ahora en la ciudad de México y Bolivia, los de la marca Scavenger, pues son equipos que están cumpliendo todas las formalidades de bioseguridad y los protocolos que norman la fabricación de los mismos, ¿no? Justo hablábamos en la mañana que en el año de 1976 la Sociedad Americana de Odontología da los parámetros específicos, da el protocolo específico para la fabricación de estos equipos. Y estos protocolos pues se han ido interpretando por cada una de las marcas y se han seguido al pie de la letra para lograr que sea una unificación generalizada en el proceso de manufactura y fabricación de los equipos, ¿no? Por ende, que tenemos nosotros que tener en cuenta que todos los equipos tienen parámetros de seguridad, tienen parámetros de máximos de dosificación, tienen parámetros mínimos de dosificación, y aparte de esos parámetros, también tenemos protocolos normados internacionalmente, como son los colores de los gases, los colores de los reservorios que cargan los gases, los colores de las mangueras que dirigen estos gases, estos químicos hacia nuestros equipos, las presiones que tienen que ir inmersas en estos equipos para que el paciente pues pueda recibir la cantidad efectiva y adecuada de flujos de mezclas de oxígeno y dióxido nitroso para que pueda entrar, quedar inmerso en el estado de sedación consciente, ¿no? El hecho de trabajar con sedación consciente inhalada con óxido nitroso hace que nosotros tengamos una mejor praxis odontológica, una mejor praxis médica, una mejor praxis a cualquier nivel, ¿no? Porque el hecho de tener un equipo que está creado para odontología se ha dado a conocer ahora que este equipo también puede ser utilizado en otras áreas de la medicina, ¿no? E inclusive escuchaba en la mañana los múltiples usos que la doctora Magali López de Guatemala, pues le da a los equipos de óxido nitroso y de la mucha investigación que se está haciendo para poder reducir los tamaños de los equipos y poder hacerlos mucho más accesibles y portátiles para otras ramas de la medicina, ¿no? Escuchaba y veía con mucha alegría que en alguna ciudad de Estados Unidos ya se estaban haciendo equipos pequeños y que estaban siendo transportados en las ambulancias de esta ciudad para que los mismos paramédicos puedan utilizar el óxido nitroso y el oxígeno para poder amenguar, para poder sofocar el dolor o cualquier tipo de ansiedad que se haya dado al momento de cualquier incidente, tipo accidente o tipo problema de salud, ¿no? Entonces, siempre decimos que el óxido nitroso pues es un sistema es un gas que trabaja a través de un sistema de mezcla de gases que se conoce hace más de 100 años acá, o sea, estamos hablando de la generación de la partícula con una nomenclatura y un nombre, data de 1771, y que hasta la fecha, pues los avances en medicina y en tecnología nos han dado ya equipos que pueden trabajar a nivel odontológico o a nivel médico en diversas características, ¿no? Podemos dar a conocer también que los equipos de anestesiología son completamente diferentes a los equipos de odontología. La primera pregunta era, ¿qué precauciones debe tomar un paciente tras la sedación con óxido nitroso? Ya.
A diferencia de cualquier otro sistema de sedación, ¿ya? Y esto nosotros le llamamos justificación del uso del sistema inhalado con óxido nitroso, pues a diferencia de otros sistemas, el óxido nitroso no se metaboliza en gran parte en el organismo, ¿no? Y eso nos da pie a que nosotros podamos sumergir a nuestros pacientes en un estado de sedación consciente muy rápidamente y podamos sacarlo de ese estado también rápidamente. Puesto que mientras que el paciente esté conectado a través de nuestras mascarillas nasales durante todo el tratamiento y esté recibiendo dosis constantes del gas ya normadas en nuestros equipos, el paciente va a estar inmerso en esta sedación. Posteriormente a que nosotros cortemos el flujo de óxido nitroso y comencemos a dar gradualmente el oxígeno, el paciente va a comenzar a salir de este estado. O sea, todos los signos clínicos que representan la sedación inhalada con óxido nitroso en el paciente se van a eliminar muy rápidamente. Hablamos que después de 2 minutos de haber hecho el corte del óxido nitroso y haber comenzado a darle oxígeno puro al paciente, el paciente pierde todas las sensaciones que tuvo hasta hace unos minutos que venían de acuerdo a la sensación del óxido nitroso. Entonces, después de esos 2 o 3 minutos, van a pasar unos 5 minutos más para poder nosotros administrarle oxígeno y eliminar casi completamente todo el flujo de óxido nitroso que ha generado esta sensación en el paciente. Entonces, las indicaciones posteriores al uso del óxido nitroso son mínimas y generalmente están recortadas estrictamente al tratamiento odontológico que se ha realizado con el paciente, más no por el sistema de sedación. Ejemplo, si nosotros a nuestro paciente le administramos una sedación consciente vía oral, el paciente va a tomar la medicación, la va a asimilar, la va a metabolizar y después la va a excretar, ¿no? Entonces, este proceso generalmente demora varias horas. Entonces, si es que es un paciente que ha sido trabajado bajo sedación consciente vía oral, es un paciente que se va a ir a casa completamente disminuido, muy aletargado, muy atontado, muy lento, somnoliento, entre otras cosas más, ¿no? Mientras que el trabajo con óxido nitroso nos da la gran característica de una recuperación rápida. El paciente que ha sido trabajado con óxido nitroso tiende a perder todos los síntomas de la sedación minutos después de haber cortado el flujo de óxido nitroso. Y minutos después de haber recibido oxígeno como una forma de lavado del óxido nitroso, pues el paciente puede pararse y puede salir e ir manejando de repente a su casa sin ningún problema posterior, ¿no? Entonces, todas las indicaciones que se van a dar serán correlacionadas al tratamiento odontológico. Si es que mi paciente es adulto y le hice una extracción dentaria, pues ya saben que tiene que morder el algodón durante 1 hora, después tiene que retirarse el algodón, si es que ha sido muy cruenta la experiencia, pues colocarse paños húmedos, pero nada correlacionado con el uso del óxido nitroso, más bien todo correlacionado con el tratamiento odontológico. Bueno, la primera pregunta espero que esté contestada. ¿Me vuelves a repetir la segunda pregunta, por favor? Muchas gracias, doctor. Yo creo que ha quedado claro para todos. Otra pregunta en cuanto, hay muchas personas que están preguntando si hay alguna contraindicación cuando se realiza este tipo de tratamiento con los equipos de sedación con óxido nitroso. Bueno, el tema de las contraindicaciones está basada estrictamente en la evaluación primaria a nuestros pacientes. O sea, para que nuestros pacientes entren a ser trabajados con este sistema, tienen que haber sido primero evaluados y haber sido filtrados de una forma objetiva, haciendo una buena historia clínica. Una historia clínica
que nos va a dar la garantía y la seguridad de que ese paciente está dentro de los parámetros de la Sociedad Americana de Anestesiología, ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4. Nosotros en odontología y en sedación inhalada con nitroso solamente trabajamos con pacientes ASA 1 y ASA 2, sabiendo que paciente ASA 1 es un paciente sano, que no tiene ninguna comorbilidad, y paciente ASA 2 es un paciente que de repente sí tiene algún tipo de enfermedad crónica o sistémica, pero que está controlada o compensada, ¿no? Entonces las contraindicaciones se basan estrictamente en filtrar bien una historia clínica, ¿no? Pacientes que consuman, por ejemplo, benzodiazepinas, pues tienen que pasar de repente una interconsulta con su médico tratante, de repente reducir la dosis de la benzodiazepina que pueden estar tomando, o de repente cortar el consumo de esa benzodiazepina para evitar que el óxido nitroso genere una potenciación en esta persona, ¿no? Porque el uso de mezclas con el óxido nitroso generalmente producen potenciación del sistema, ¿no? Otra contraindicación importante pues está basada con los reparos anatómicos que puedan tener las personas, ¿no? Algunas personas que han tenido algún tipo de intervención en base encefálica o bóveda craneana pues están contraindicados. Pacientes que tengan algún grado de compromiso pulmonar y que no les permita ni siquiera asimilar bien el oxígeno, también tienen un grado de contraindicación. Si nosotros estamos trabajando en odontología, también tenemos que tener en cuenta que una contraindicación importante para el uso de este sistema es que nuestros pacientes tengan las vías aéreas obstruidas, porque la inhalación del sistema es enteramente nasal. O sea, nosotros trabajamos en cavidad oral. Yo tengo acá un muñequito, ¿sí? Es mi amiga. Entonces, y tengo una mascarilla. Entonces, nosotros utilizamos la mascarilla en el paciente de esta forma y hacemos que el paciente pueda aperturar toda la cavidad oral y nosotros hacemos trabajo en odontología de esa forma. Pero si nuestro paciente tiene las vías aéreas no permeables, o sea, obstruidas por algún problema eh, de trauma o por alguna enfermedad de tipo hipertrofia adenoides o hipertrofia de cornetes o algún accidente que haya generado que las vías aéreas queden obstruidas, pues el sistema no va a funcionar en ellos, ¿no? Porque la asimilación de estos sistemas se da enteramente nasal, ¿no? Y todos los parámetros más específicos, pues los vamos a tratar en el tema del curso, ¿no? Nosotros lo que hacemos es eh, hacer un filtrado específico, basarlo mucho en clínica, todos los parámetros teóricos los basamos en clínica para que nuestros colegas pues tengan una buena información y puedan correlacionar desde que comienzan a escuchar la charla todos los parámetros con las posibilidades que puedan brindar cada uno de nuestros pacientes, ¿no? El hecho que nosotros basemos mucha de nuestra experiencia en clínica, pues hace que nosotros, por ejemplo, podamos demostrar que a veces tratamientos odontológicos pueden ser muchísimo más fáciles de trabajar utilizando el sistema de sedación consciente inhalada. Les doy un ejemplo general. Si tenemos en nuestra consulta mucha afluencia de pacientes para colocación de brackets, para ortodoncia, pues el hecho de, por ejemplo, utilizar el sistema para la colocación de brackets es enteramente aceptado y enteramente placentero para el paciente y cómodo para nosotros. Porque los que hacemos ortodoncia o los que hemos visto cómo se hace la ortodoncia, el simple hecho de colocar un bracket en una persona que se mueve mucho o que puede cerrar la boca o que puede pasar la lengua, pues puede generar un problema posterior, ¿no? Que el bracket esté mal colocado, que de repente se humedezca y después de un par de días se salga. Pero si nosotros tenemos un paciente sedado, ¿no? Tranquilo, relajado, casi inmóvil, no dormido, pero sí muy, muy relajado, podemos hacer la colocación de bracket de una forma más adecuada y muchísimo más exacta. Entonces nuestro trabajo
va a ser muchísimo más exacto, va a ser mucho más eficiente, vamos a cuidar más los parámetros que nos norman hacer un tratamiento odontológico de calidad, ¿no? ¿Tienes alguna otra duda, Vane? La del anestesiólogo, doctor. Ya, doctor. Bueno, una pregunta más que es que han hecho bastante es si el óxido nitroso debería aplicarlo únicamente un anestesiólogo. Pues esa es una pregunta que no viene a nuestro contexto. El óxido nitroso es un gas que se utiliza en diversas áreas de la medicina, en diversas áreas también de la industria, en diversas áreas inclusive de la gastronomía. Entonces, si nosotros nos basamos en que solamente los anestesiólogos pueden utilizar óxido nitroso, entonces no pudiésemos entonces utilizar nosotros, por ejemplo, desodorantes en aerosol, porque el óxido nitroso también está en el aerosol de los desodorantes. No pudiésemos ir a algún lugar y comer de repente un poco de crema batida o de crema chantilly, porque los equipos que se utilizan en, por ejemplo, pastelería, tienen cápsulas de óxido nitroso para que hagan la emulsión de la crema de leche y nos dé la crema chantilly, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? El sistema, o bueno, el gas se utiliza en varias áreas. Nosotros trabajamos ahorita con equipos creados por odontólogos, ¿sí? Descubierto por odontólogos para la salud pública general, ¿ya? Y nuestros equipos están diseñados para la atención odontológica. Yo les aseguro que si es que un anestesiólogo ve nuestros equipos, no lo va a saber utilizar. Es más, hay muchos anestesiólogos que toman nuestros cursos para poder aprender a utilizar los equipos, igual que personal médico también, ¿no? Porque generalmente lo que utilizan los anestesiólogos son equipos más sofisticados y los cuales hacen mezclas de más gases. O sea, el óxido nitroso es un gas tan, no es tan agresivo como otros gases. Entonces, por eso es que no se utiliza en gran medida en anestesiología, o sea, se utiliza como un gas de inicio, de preparación, un antes de, ¿no? Posterior a eso, generalmente van otros químicos que pueden ir vía intravenosa o también inhalatoria, ¿no? Pero el óxido nitroso no tiene un efecto tan fuerte como otros químicos que se utilizan en anestesiología. Entonces, el uso del óxido nitroso en anestesiología está recortado a un uso muy corto, ¿no? Se utiliza muy poco óxido nitroso para el trabajo en anestesiología. En nuestro caso lo utilizamos muchísimo más porque al mezclarlo con oxígeno, pues generamos una mezcla llamada protóxido que nos genera ansiólisis, relajación del paciente, tranquilidad y ciertas características que nos dan, por ejemplo, inamovilidad del paciente, y esto le da una característica que es el CAM, ¿no? La cantidad alveolar mínima en nuestro organismo genera que nuestros pacientes cuando están bajo el bajo la sedación consciente con nitroso, no tienen mucha movilidad, ¿no? Los parámetros de miedo, de ansiedad, de estrés quedan enteramente eliminadas en la gran mayoría de pacientes. Siempre nuestros principales detractores han sido los anestesiólogos, porque claro, siempre han pensado que nosotros estamos inmiscuyéndonos en su área, pero no es así. Nosotros utilizamos óxido nitroso aquí en las charlas en Perú o en otros países. A veces asisten anestesiólogos infiltrados y después de que acabamos la charla siempre se acercan y me dicen, doctor, yo pensaba que esto era otra cosa, pensé que ustedes llevaban a los pacientes a estadios de peligro y en realidad esto no pasa, ¿no? También es un poco el celo profesional, ¿no? Yo he sido testigo de que en Bolivia a veces los mismos colegas son muy celosos con relación a los adelantos que puedan tener otros colegas, ¿no? Pero igual nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? O sea, el uso de estos sistemas está normado a nivel mundial. En Latinoamérica tenemos un poquito de retraso en este punto,
pero no hay nada que no se pueda solucionar. Y lo vamos a solucionar, pues, haciendo que más profesionales trabajen de una forma adecuada, responsable y normada. Y para eso son los cursos, ¿no? Nuestro curso de repente va a tener pues una duración completa de 4 o 5 días, incluyendo las clases online, pero siempre también está en nosotros seguir instruyéndonos, ¿no? E ir buscando artículos científicos, ir buscando nueva literatura y haciendo que también nuestra praxis esté enriquecida con la clínica que nosotros vamos viendo. Todos los pacientes no son iguales, ¿no? Nunca, nunca los pacientes van a actuar de una forma igual ante el estado de sedación. Son diversas las actitudes que pueden tomar los pacientes, pues, y nosotros tenemos que estar bien capacitados para poder llevar a estos pacientes a un buen puerto, ¿no? A un buen estado de relajación y a un buen estado de tranquilidad para realizarle buenos tratamientos odontológicos, que esa es la idea. O sea, tenerlos relajados, tranquilos, para que el tratamiento odontológico sea el mejor, ¿no? Muchísimo más objetivo y más profesional que cuando tenemos un paciente muy móvil o muy inquieto. ¿Tienes alguna otra duda, Vanessa? Muy buenas noches, doctor. Le habla Buenas Elda noches. Bastos. Ajá. Doctor, tomando en cuenta de que haya algún tipo de accidente por algún motivo en consulta, sabiendo que nuestros pacientes son pacientes ambulatorios y generalmente ni siquiera saben si tienen algún problema cardiorrespiratorio, muchos de ellos, y menos todavía en niños, porque no se les hace una, eh, una revisión, un estado clínico periódico, y aquí en Bolivia, en ningún departamento no es de rigor esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendríamos para poder asistirlo al paciente a una clínica? ¿Y cuál sería este accidente que podría ocurrir? Pues el accidente más grave con óxido nitroso es que mi paciente se duerma. Con eso le digo bastante, ¿no? Porque si es que nosotros seguimos los parámetros de filtrar bien al paciente, pues también, si es que nosotros tenemos dudas y vemos de repente en la fascia de nuestro paciente alguna alteración, ejemplo, pacientes que tienen adenoides, que son respiradores bucales, tienen generalmente el maxilar hendido, tienen ojeras pronunciadas, tienen paladar profundo. Entonces nosotros con una simple inspección podemos ver si que nuestros pacientes tienen buena asimilación nasal, a veces hasta preguntándole solamente el nombre, ¿no? Entonces tenemos que nosotros también hacer no solamente una buena historia clínica, hacer una buena anamnesis del paciente. ¿Cuántos de nosotros le tomamos la presión arterial a nuestros pacientes mayores? Yo le voy a decir que en un 98% de colegas no se hace, ¿no? Y eso es un requisito importante que siempre está inmerso en historia clínica. ¿A cuánto de nuestros pacientes le hacemos un test de glucosa? ¿A cuánto de nuestros pacientes le tomamos la temperatura? ¿A cuánto de nuestros pacientes los pesamos? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que ser un buen personal de salud para poder filtrar este problema, ¿no? El problema de que los pacientes a veces no conozcan bien las enfermedades que puedan tener. Si nosotros sentimos a un paciente que tiene un aliento a acetona o a manzana o a vinagre de manzana, pues podemos pensar que el paciente pueda tener algún cuadro relacionado con la diabetes, ¿no? Y esto, si es que nos genera algún tipo de duda, pues mandamos a hacer una hemograma completa, un perfil lipídico, podemos mandar a hacer una prueba de glucosa rápida. Podemos hacer la prueba de glucosa nosotros mismos en el consultorio. ¿Qué nos cuesta tener un AcuCheck? Un aparatito que puede costar 200 bolivianos, que puede generar en el paciente una expectativa mayor. Oh, este doctor me está haciendo una prueba de glucosa y nadie, ni siquiera mi médico general, me lo ha hecho. A mí me ha tocado descubrir en mi consulta muchos pacientes diabéticos, no muchos en realidad, son 3 pacientes diabéticos porque en algún momento
me compré el aparatito para medir glucosa y comencé a hacérselo como protocolo a los pacientes mayores, ¿no? No se los hacía gratis, se los cobraba. Pues al final, el sistema y el aguijón y la tira que nos mide, pues me salía a mí como 10 bolivianos y al final yo le cobraba al paciente 20 bolivianos la medida de la glucosa, pero ellos se iban contentos de que nosotros tomemos ciertos parámetros diferentes a otros consultorios odontológicos. Entonces, el tema es la diferenciación de otros consultorios odontológicos. Los que tenemos sedación, pues nuestros procesos van a ser muchísimo más cómodos para nuestros pacientes. Vamos a tener más pacientes porque vamos a poder trabajar con pacientes más complejos en el tema de ansiedad y estrés y miedo y fobia, lo que otros consultorios no pueden hacer, ¿no? Entonces, justamente los parámetros importantes para Latinoamérica, que no tiene un buen sistema de emergencia ante cualquier evento negativo en la consulta odontológica, hace que el trabajo con óxido nitroso sea netamente un trabajo puro, o sea, óxido nitroso puro, sin ninguna mezcla y sin ningún otro químico añadido, pues es un trabajo seguro, ¿no? Igual, nosotros cuando hacemos el tema de las certificaciones, también tenemos que estar normados en soporte, tenemos que estar normados en soporte vital básico, ¿no? Que también se va a enseñar en el curso de certificación o habilitación. ¿Qué cosa comprende el soporte vital básico? Pues el uso de, primero, la instrucción en primeros auxilios, la instrucción en RCP, y la instrucción en el uso del desfibrilador semiautomático, como un protocolo internacional para el conocimiento y para la aptitud de cada uno de los colegas que van a trabajar con este sistema. Yo les digo que trabajo con el sistema un poquito más de 10 años. Me he formado en diversas casas de estudios en Latinoamérica, Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y nunca he tenido que utilizar un RCP para un caso de sedación inhalada con óxido nitroso, porque nosotros no llegamos a niveles altos de sedación. Son niveles controlados que nosotros podemos subirlos o bajarlos a nuestra conveniencia. El hecho de manejar los equipos nos da esa posibilidad que ningún otro mecanismo de sedación lo puede hacer. O sea, si yo a mi paciente le pongo una vía oral, yo no puedo hacer que esa vía oral se aumente porque le doy más, más pastillitas o más gotitas, ¿no? Y no puedo hacer lo contrario tampoco, no puedo bajar esa dosis rápidamente. Lo que sí yo puedo hacer con la sedación consciente con óxido nitroso. Si es que yo veo un evento no tan familiar o que me genera algún tipo de duda, bajo el óxido nitroso, oxigeno a mi paciente y lo saco de la sedación en minutos. ¿Ya? Entonces, doctora, no hay ninguna muerte registrada por óxido nitroso en estadios puros, o sea, de trabajo con oxígeno. Más bien sí han habido algunos compromisos, como lo dijo una doctora, y lo refuto, y lo refresco de nuevo, que cuando se hacen mezclas, sí tenemos un grado más de peligro con el paciente, ¿no? Porque una benzodiazepina mezclada con óxido nitroso puede generar una sedación más profunda y, por ende, una complejidad más alta de sacarlo de ese estado, ¿no? A ver si tenemos otra duda por ahí. Doctor, Sí. ahora le corto, por favor. Las preguntas que tienen para realizarse en realidad se va a ampliar dentro de lo que es la certificación, ¿no? Porque hay muchísimas preguntas y el tiempo tal vez no nos alcance a cubrir, a responder todas esas preguntas. Entonces yo le pediría más bien que toque el temario más bien de lo que va a ser la certificación. Ok, ¿pueden ver mi pantalla ahí? ¿Sí? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, se ve, doctor. Sí se ve, perfecto. Sí, doctor. Vamos a abrir el Word del temario del curso, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, tenemos como primer ítem en la justificación del uso de la sedación consciente, ¿no? Y esto justamente se va a ver relacionado con todos los otros mecanismos de sedación consciente que hay en el planeta, o sea, la sedación vía oral, vía rectal, sublingual, intravenosa, y vamos a hacer una comparativa de lo que vamos a utilizar nosotros, que es la sedación consciente con óxido nitroso, correlacionada con los otros sistemas de sedación. Vemos también el tema de los inconvenientes sobre el sistema de sedación consciente inhalada. ¿Cuáles serían los principales inconvenientes relacionados de repente con algunos equipos que no tienen repuestos? Bueno, en su caso no va a ser eso un inconveniente porque ustedes tienen una casa matriz allá de la marca Scavenger, tienen asesoramiento técnico, tienen repuestos, tienen garantías, ¿no? Pero, por ejemplo, los inconvenientes que yo tuve cuando comencé a utilizar el sistema era que mis primeros equipos los traje de Estados Unidos. Y si es que mis equipos no estaban bien calibrados o fallaban, pues el problema era que yo tenía que regresarlos a Estados Unidos, llevarlos a la casa matriz de Estados Unidos y poderlos arreglar o ver cuál era el problema, ¿no? Pero no es tan fácil coger un avión de $800, irse a Estados Unidos y de ahí retornar, ¿no? Entonces, esos son inconvenientes que los vamos a conversar en las clases, ¿sí? Hablamos de contraindicaciones e indicaciones para el sistema de sedación, esto es importante. Hablamos de complicaciones y maniobras para controlar estas complicaciones, o sea, vamos a conocer las complicaciones que pueden pasar y cómo las vamos a solucionar, ¿sí? Porque hay veces que sí se pueden presentar algún tipo de complicaciones, pero que se pueden solucionar inmediatamente en el mismo consultorio sin ningún problema posterior, ¿sí? Hablamos también de los usos en odontología, en qué áreas, cómo lo vamos a utilizar, ¿sí? Si es que lo podemos utilizar para de repente hacer una ulectomía en el sector 2 o 3, ¿sí? De repente para hacer algún tipo de intervención quirúrgica un poco más elaborada, como el elevar el seno maxilar para de repente colocación de un implante, de repente al momento de generarse o hacer un corte de frenillo, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos viendo, ¿sí? Vamos a ver también usos en otras áreas médicas. Esto incluye los usos que nosotros le podemos dar a nuestros equipos en distintos ámbitos de la medicina y sobre todo en ámbitos de estética, para colocación de Botox, para colocación de ácido hialurónico, para colocación de plasma rico en plaquetas, para hacer un microblading, ¿sí? Para utilizarlo en la colocación de hilos tensores, para hacer de repente una remoción de tejido graso, haciendo el retiro de las bolas de Bichat, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos que conocer las partes y los equipos de sedación inhalada. Vamos a armar y desarmar un equipo en vivo para que ustedes sepan cómo se arma y cómo se desarma. Ustedes no tienen que tener a alguien o llamar a alguien para sacar un balón, colocar, cambiar. Ustedes mismos tienen que hacerlo y eso vamos a hacerlo. También vamos a tomar parte en inspección de nuestros pacientes, para lo cual todos los inscritos van a tener que llevar sus tensiómetros, van a tener que llevar sus estetoscopios para poder inspeccionar a nuestros pacientes previo a un tratamiento con óxido nitroso y poder nosotros recordar un poco de la vida universitaria y darle uso pues a nuestros tensiómetros y a nuestros estetoscopios, ¿no? Para poder ver si que nuestros pacientes tienen una respiración, si no tiene ninguna crepitación, si no tiene sibilancia. Entonces eso lo vamos a identificar también en esos momentos, ¿no? En el momento de la parte clínica. Presentamos los diversos tipos de equipos, presentamos los diversos tipos de sistemas de inhalación, presentamos las diversas características de cada uno de ellos, sus virtudes. Yo voy a ser completamente sincero con ustedes y vamos a ver los pro y los contra y cómo solucionamos los contra, porque generalmente todos los equipos están normados.
así sean los equipos más finos del mundo, siempre tienen algunos sistemas que no se amoldan bien al trabajo odontológico, pero los equipos que yo he estado viendo en Bolivia pues están bastante buenos. Es más, yo utilizo los sistemas de inhalaciones de los últimos equipos y me parecen geniales y fantásticos, ¿no? De ahí vemos cómo es la técnica de sedación paso a paso, cómo tenemos que nosotros llevar al paciente, administrarle los gases e ir haciendo las mezclas para poder lograr la sedación. No solamente eso, ¿no? Tenemos que ver los cuadros clínicos de nuestros pacientes, tenemos que ver la clínica de la sedación en cada uno de nuestros pacientes y eso es parte del curso. ¿Sí? En la técnica, basándonos, tenemos que ver lo más importante ahí para Bolivia, la técnica de sedación basada en ciudades sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar, para lo cual vamos a llevar medidores de oxigenación o de oxígeno y vamos a ver en qué nivel estamos en La Paz para hacer una correlación con el nivel que vamos a darle en las máquinas, ¿ya? Hacemos la práctica guiada con cada uno de los participantes. Todos los participantes al curso van a ser sedados, desde ya les digo, ni uno se salva. Porque lo más importante para poder nosotros trabajar de una forma adecuada y de que nuestros pacientes crean y acepten nuestro trabajo es que vean la garantía de que nosotros mismos hemos probado, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Hacemos un poquito de marketing en la diferenciación de nuestra consulta odontológica, que es lo que les decía yo hace un rato, ¿no? Que vamos a hacer, vamos a tener cosas que de repente otros colegas no tienen. Y bueno, y esto tenemos que movilizarlo para nuestro mejor desenvolvimiento o desarrollo de nuestra consulta, ¿no? Y una vez que estemos normados y certificados, pues vamos a poder decir, sí, yo utilizo este sistema y me he capacitado y estoy habilitado para poder trabajarlo. Entonces, eso es importante. Hacemos una pequeña evaluación que nos va a dar una noción de cómo han captado todos los parámetros que vamos a ir viendo en el curso, ¿no? A ver si tenemos aquí algo. Vamos a ver, algo importante. Sí, bueno. Ya saben que nos van a acompañar en el curso la doctora Magali López, que es de Guatemala, una excelente doctora y sabe muchísimo del tema de sedación y siempre está actualizándose y siempre está con los libros y con la tecnología y viendo en qué otras áreas más se puede procurar el uso de la sedación consciente. Hablamos también con la doctora y nos va a dar una pequeña charla, la doctora Geraldine Santierni. Ella ha sido antes, hace unos años ya alumna, pero ahora está superando muchísimo el tema del uso del óxido nitroso ahí en La Paz, entonces se les va a contar sus experiencias y les va a contar también cómo hace el manejo de los pacientes en odontopediatría. Hablamos con el doctor Carlos Quevedo, que es mi hermano, que trabaja conmigo en la empresa de Sedamedic. Los dos hacemos el tema de sedación consciente, movilizándonos de un consultorio a otro, ¿sí? Y les vamos a contar cómo es el esquema de trabajo que nosotros hacemos para que de repente ustedes se animen a hacer algo parecido, ¿no? De repente puede ser algo muy fructífero, ¿no? Y hablamos de la justificación. ¿Sí? Entonces, todos los parámetros que vamos a seguir, justo hablamos, al momento de hablar de historia, pues nos vamos a basar aquí en los representantes que se ven en pantalla, que son los que iniciaron estos sistemas, ¿no? El más importante, pues el doctor Lawrence Wells, y el no menos importante, el doctor el sacerdote Joseph Presley, que fue el que descubrió o identificó la molécula del óxido nitroso ya en 1771, ¿no? Y cada uno de ellos viendo sus aportes, ¿no? Para lograr que ahora lo podemos utilizar. Hablamos de fisiología, contraindicaciones e indicaciones, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes son adecuados. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo con óxido nitroso? Como ejemplo, acá tenemos a un paciente que está sedado, quedó tranquilo y se le está poniendo una anestesia infiltrativa, el paciente está sin movimiento, de repente con los ojitos cerrados, pero no está dormido,
¿eh? Entonces eso tenemos que ver, ¿sí? ¿Cuánto debemos trabajar? Dependiendo de las edades, vamos a identificar cuánto tiempo trabajamos, cuánto no, ¿sí? Pero es cambiar el esquema de trabajo, ¿no? En adultos podemos trabajar hasta 5 horas seguidas sin ningún problema. En el caso de niños también tenemos tiempos recortados dependiendo de la edad neural del paciente, o sea, del desarrollo neurológico. ¿Ya? Y que también vamos a hablar de eso, un poquito de cómo se trabaja con esos temas. Y infinidad de casos clínicos que vamos a ir viendo, que no solamente son de pacientes niños, también adultos, pacientes geriátricos, pacientes con habilidades especiales. Aquí una pequeña muestra de algo que de repente puede ser muy diferenciado a una consulta odontológica. Este, por ejemplo, es un paciente quemado. ¿Ya? El hecho de trabajar con este paciente y sedado, pues hace que una simple curación por quemadura no sea un trauma de por vida para este niño, ¿no? Por cualquier otra duda, les dejo mis teléfonos, pero igual ustedes tienen los teléfonos de ya, de los señores de Scavenger, de los organizadores, vayan viendo el tema de separar sus cupos, son cupos recortados por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, si hay alguna otra duda, encantado de ayudarlos. A ver, acá veo muchas preguntas. Dice, a ver, vamos a leer la última. Se quedó en la primera diapositiva. ¿No corrió las diapositivas? Vanessa, ¿estás ahí? Sí, corrió, doctor, Ah, simplemente ya. que en la Hay primera algunos. se explayó en su Ah, disertación, entonces ya después sí fue corriendo. ya, perfecto. Bueno, mire, todas las preguntas, como por ejemplo, ¿es seguro el óxido de natura? Sí es seguro y lo vamos a demostrar en la clínica y lo vamos a demostrar allá en el curso, ¿no? Tenemos que tener ciertos parámetros y para eso justamente son los cursos, para poder ayudarlos a que trabajen de una forma segura, ¿sí? ¿Cuánto costaría el equipo? ¿Cuánto cuestan los gases? ¿Cuánto me cuesta trabajar media hora de sedación, una hora de sedación? ¿Es rentable para nosotros? Completamente rentable. O sea, nosotros, utilizando un ejemplo, 200 bolivianos en gasto de gases, podemos cobrar 600 u 800 bolivianos tranquilamente y vamos a sobrepasar el costo de los materiales que utilizamos, ¿no? Para darles una idea. Dice, ¿cuál es el medio para la recuperación del paciente que se haya dormido? Pues eso lo vamos a ver, o sea, el paciente no tiene que dormirse, siempre tiene que estar en comunicación visual o verbal con el operador. Nosotros no podemos dejar que nuestros pacientes se duerman, ¿no? De repente sí, después del tratamiento por el grado de tranquilidad y relajación puede tener un poco de sueño, pero nosotros estamos controlando vivencialmente todo ese momento en el que él está inmerso en la sedación consciente con óxido nitroso, ¿no? Doctor, ¿el servicio técnico estará en La Paz? En caso de Grill, sí. O sea, todo Bolivia tiene eh, la prioridad en equipos de sedación. Nosotros de repente acá en Perú estamos un poquito más adelantados, pero ustedes tienen una fábrica ahí, o sea, es un poco de envidia sana que ustedes puedan tener eh, a los generadores de unos equipos que están muy buenos y que los tengan ahí a la mano, ¿no? Entonces, cualquier problema técnico, pues tienen ahí a toda la gente de Scavenger encima, y como les digo, los equipos tienen un buen soporte y también tienen una garantía que va a hacer que no tengan problemas posteriores en el uso de estos sistemas, ¿no? ¿Tú tenías algo que decir, Vanessa? Bueno, doctor, tal vez para cerrar un poco, agradecerle su disertación, realmente ha hecho un muy buen trabajo, creo, al responder todas las dudas de las personas. Y bueno, también invitarles a los doctores, ¿no? Decirles, como ya han escuchado al doctor, que tienen que dominar, ¿no? Estas nuevas técnicas que se están dando en la odontología o en otro tipo
otro tipo de profesiones también, ¿no? Nuestra empresa está haciendo un gran esfuerzo al realizar este tipo de actividades. Se van a entregar 5 certificados, que obviamente es muy beneficioso para todos los profesionales. Y también indicarles que son solo 20 cupos y tenemos muchas personas interesadas, entonces yo les invito a inscribirse ya. Ahora como empresa también tenemos un beneficio que las personas que adquieren el equipo como beneficio adicional se tiene la certificación gratuita. Entonces, bueno, algo muy beneficioso para todos. Eso, doctor. Sí, es justamente eso, o sea, yo quiero felicitarlos a ustedes como marca porque al final no solamente están vendiendo el equipo, sino que se están preocupando porque los doctores que compren el equipo, pues lo trabajen de una forma adecuada, ¿no? Y esto se ve muy poco porque en realidad si yo me compro un equipo X, pues me lo compro y ya veo cómo cómo busco el conocimiento. Y eso me ha pasado a mí, o sea, se lo digo en carne propia. Cuando yo compré mi primer equipo, yo ya tenía una instrucción porque había trabajado con equipos de sedación y porque los primos con los que trabajé me enseñaron cómo manejar, subir, bajar, pero cuando me tocó trabajar solo con mi equipo, este, tenía mucho miedo porque no tenía el conocimiento más que clínico y práctico, ¿no? Y entonces es ahí donde comienza a nacer mi curiosidad y comienzo a investigar dónde puedo formarme mejor. Pues sí, la primera formación que tuve fue en Colombia, de ahí repetí el plato 3 veces, me fui 3 veces a distintos lugares de Colombia para recibir formación y no quedándome corto con eso, pues me fui a Europa y también comencé a buscar todos los lugares donde se haga instrucción con óxido nitroso. Es por eso que recorrí la Universidad Internacional de Cataluña, la Universidad San Pablo de Madrid, el grupo DEAC Proclinic de Bilbao, la Universidad Reina Victoria de Madrid también, institutos de Murcia, o sea, y he ido buscando, ¿no? Lo último que hemos hecho o que he hecho pues ha sido irme a la universidad, al Instituto de Boston, eso antes de pandemia, y poder generar nueva sapiencia conociendo otros métodos en combinación con óxido nitroso. Les puedo decir que en Estados Unidos se utiliza mucho óxido nitroso, pero mezclado con muchos químicos, porque el nivel de respuestas ante emergencias médicas es muy rápido. O sea, si ellos tienen una emergencia médica, en menos de 3 minutos tenemos en la puerta a una ambulancia, tenemos a los bomberos o tenemos hasta un helicóptero si es que el problema es más grande y no hay acceso a una ambulancia. Entonces, eso no pasa en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Yo conozco el tránsito en La Paz y es increíble, o sea, si es que tengo que llevar una ambulancia de un lado a otro, se puede tardar horas, ¿no? Pero así es La Paz, así es Perú, así es Lima y así es toda Latinoamérica, ¿no? Y eso también se basa en nuestra cultura y el conocimiento de cómo nosotros debemos eh, reflejarnos ante una emergencia, ¿no? En otros países te escuchas una sirena, inmediatamente te pegas a la derecha o a la izquierda y dejas pasar a esa sirena, sea la que sea. Acá a veces nosotros hacemos competencias con las ambulancias o los comentamos a seguir porque son los que avanzan más rápido, ¿no? Pero toda esa cultura tenemos que cambiarla y tenemos que hacer que nosotros trabajemos a ritmo del primer mundo, utilizando sistemas del primer mundo para el beneficio nuestro, la tranquilidad de nuestro trabajo y la tranquilidad de nuestros pacientes, que es lo más adecuado, ¿no? Entonces es un pensar bonito. Sí hay que hacer un grado de inversión porque los equipos no son tan económicos, pero es una inversión que se va retribuyendo. El equipo te va pagando con cada tratamiento que tú vas haciendo, ¿no? Y al final, después comienzas a ganar mucho con el equipo. Entonces, eh, importante eso, Vanessa. Sin más preguntas que se puedan resolver, pues encantado de haber estado con ustedes. Eh, Cualquier duda, igual tienen mis teléfonos, me pueden escribir. Si es que es un tema relacionado con lo del curso, los costos y los parámetros, pues los tienen ahí a los señores de Scavenger que les van a dar toda la información. Si
Si tienen alguna pregunta clínica, pues yo encantado también de intentar ayudarlos. Doctor, de mi parte también invitar a todos los participantes a visitar nuestras redes sociales. Si es que tienen alguna pregunta o duda, también se les va a responder mediante estas redes o también por los números que ya tienen muchas personas, ¿no? Así es. Bueno, ojalá que les haya servido. Bueno, más que todo es un tema de inmiscuirlos en el tema, que estén un poquito más empapados de para qué nos certificamos, por qué nos certificamos. Otra cosa que me olvidaba es que desde acá de Perú se están llevando dos certificaciones, dos cartones que se van a emitir. Uno es de la Universidad Daniel Alcides Carrión, en la Facultad de Medicina, avala el curso que yo dicto, y también el Colegio Odontológico del Perú avala la capacitación que dictamos a través de mi persona y de Sedamedic, ¿no? Entonces, por cualquier otra duda, pues encantado de ayudarlos, ¿no? Buenas noches, Vanessa. Nos estamos Ya. comunicando pronto. Buenas noches a todos. Me despido de parte de la empresa Scavenger. Y bueno, les invito, como les había dicho, a visitar nuestras redes sociales y también comunicarse con nosotros para cualquier duda o consulta. Y le agradezco también mucho a usted, doctor, por la Gracias. charla y por todo. Ok, listo, nos estamos comunicando. Que estén bien, buenas noches. Buenas Cuídense, noches. usen su mascarilla, porque todavía estamos en COVID. De eso también vamos a hablar, ¿no? De cómo se maneja el sistema con la nueva normativa, la nueva normalidad. Un abrazo, buenas noches.